Les bendiga. Espero que se sienta bendecido en la casa del Señor. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él me da para traer su palabra. Y justamente es una bendición saber que Dios habla en nuestra vida en todo momento. Y la palabra de Dios tiene algo que ver con lo que trae nuestra hermana Valentina en el devocional. Nos pusimos de acuerdo. Y tiene que ver con una pregunta que trasciende civilizaciones, trasciende generaciones, trasciende nuestra propia vida personal, ya que es afectada dependiendo si usted la responde afirmativamente o negativamente. Y esta pregunta es: ¿existe Dios? Usted, a cualquier persona, sea quien sea, usted le puede preguntar y tiene una opinión personal. Y muchas personas, cuando se les pregunta, quedan a veces en blanco porque quizás no habían pensado en una respuesta, o quizás sí lo habían pensado. Y si usted está aquí sentado es porque en algún momento usted se hizo esa pregunta o alguien se la hizo. ¿Crees en Dios? Nosotros, cuando hacemos evangelismo, no vamos directamente y le decimos eso a la persona. Le preguntamos: ¿ha ido a la iglesia? ¿Conoce algo acerca de Dios? Vamos de a poco acercándonos hasta que la persona... Porque la persona puede decir: sí, hay muchas religiones, en el mundo hay gente que cree, que no cree. Pero la pregunta es para ti: ¿tú crees en Dios? Y en nuestro círculo cristiano es evidente que la respuesta es sí, ¿o no? Deberá ser. ¿Será que existen personas que no creen en Dios y que vienen a la iglesia? Sí. ¿Está sentado al lado suyo? No. Está ahí de incógnito, no lo sabemos. Para los cristianos es evidente que Dios existe, por muchas razones. Usted puede tener sus razones, porque ha visto la mano de Dios, o porque tiene evidencias, o porque le pidió algo a Dios y Dios se lo reveló, o Dios le mostró que Él existe. Pero como le digo, hermano, dentro de las personas que responden que no, que para ellos no existe Dios, puede ser que vengan a la iglesia y que estén sentadas en una reunión y que oyen el mensaje de Dios, pero en su interior no han tomado una decisión de decir que sí existe Dios, porque no podrían responder genuinamente que sí existe, porque Dios no quiere vulnerar nuestra conciencia, porque yo creo que Dios sí existe, no porque a mí me lo hayan obligado a creer, no es un dogma. Sí hay muchos dogmas de fe donde es así, pero nuestra conciencia, nuestro raciocinio nos dice que sí existe Dios. No es una fe ciega. Y toda persona, no solamente los cristianos, debería saber que Dios existe. Y este es me hago cargo de esta frase porque toda persona debería saberlo. Solamente necesita ponerse a estudiar un poco más. Y por ese motivo, hermanos, si la persona sabe que Dios existe, ¿qué cree usted que debería hacer esa persona? Si yo digo, sí, puede ser que Dios existe, ¿qué debo hacer yo? Vivir para Él. No hay otra alternativa. Y le voy a dar 3 razones serias para esta posición. La primera es que Dios da respuesta a toda objeción del ser humano. Si usted tiene duda, incertidumbre, es bueno. Cuando uno dice: ¿por qué dice esto la palabra de Dios? ¿Por qué Pablo dice esto? No entiendo la palabra, se contradice. Y es bueno. Que dice la Biblia que habían personas que cuando venían los apóstoles a predicar la palabra, ellos tomaban las escrituras y decían: ¿será que esto, lo que me está diciendo esta persona, tiene que ver con lo que le dice la palabra o no? Y la Biblia los llama nobles.
Las personas nobles son los que se dan cuenta de que este mensaje lo verifican si tiene que ver con la palabra de Dios o no. Por lo tanto, si usted tiene una duda respecto a ciertas cosas, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto otro? Como yo le mencioné hace un tiempo, un hermano en Cristo que él abandonó la fe porque él le pidió con todo su corazón y clamó a Dios para que sanara a su padre, y finalmente su padre murió. Pero Dios tiene una respuesta del por qué para esa persona. Como también una vez un joven también se me acercó y me dijo, ¿por qué mi papá murió? Y yo le dije, no lo sé. Solo Dios lo sabe y Dios te va a dar la respuesta a ti de por qué murió. Y Dios tiene la respuesta para todos nosotros. Y Dios responde a las objeciones. Y le voy a dar 3 respuestas a algunas objeciones. No, solamente 2, disculpe. Es para no alargar tanto el tema. Una es la existencia del mal. ¿Ha escuchado usted? Dios no existe porque existe el mal. Y si Dios existiera sería malo. A todos los seres humanos nos repugna ver que el mal impera y que Dios no haga nada al respecto. Las guerras, estas imágenes que se difunden de las guerras en Medio Oriente, los niños sufriendo, descuartizados, con sus padres muertos al lado y ellos llorando. Son crueles esas imágenes. Le podemos echar la culpa a uno, a otro lado, pero vemos ahí el mal, la crueldad del ser humano. Y la pregunta de las personas que dicen no creer en Dios dice, si Dios existiera, eso no sucedería. Sin embargo, nos damos cuenta que desde otra perspectiva, si existe algo como el mal, eso quiere decir que existe algo como el bien. Y podríamos llamar que el mal es la falta del bien de Dios. ¿Por qué podemos determinar que algo es bueno o que algo es malo? Porque tenemos una conciencia, un sentido de la justicia que nos dio Dios. ¿Es mala la guerra? ¿Es malo ver sufrimiento de inocentes? Es malo en todo el mundo. ¿Dios causó eso? ¿Quién causó eso? Los hombres. El egoísmo de los hombres, la soberbia de los gobernantes, de la barbarie de estos que hacen un servicio militar en ciertos países y luego salen con armas y matan a todas las personas, y Dios los mandó a hacer eso. No. Por lo tanto, que el mal, haga estragos, sea la regla general en ciertos sectores, en ciertos lugares, no quiere decir que Dios no exista. Simplemente, ¿qué es lo que está pasando? El mal se está desbordando. Las evidencias del mal están saliendo a la luz. Y no tenemos que irnos tan lejos. Tantas atrocidades que han sucedido en nuestro país. Hombres que asesinan a sus esposas, hijas que asesinan a sus madres, y así tantas cosas, hermanos. Hay una ilustración de un hombre que fue a un pueblo que estaba lleno de gente, de hombres, que tenían barbas largas y pelo largo. Y él concluyó de que en ese pueblo no existían peluqueros ni barberos. ¿Será que donde impera el mal es porque Dios no existe? Sí existen barberos y sí existen peluqueros. El tema es que esas personas no quieren acudir a ellos. Esta es una ilustración. Y esto, hermano, tiene que ver con una pregunta de origen. ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde obtenemos nuestro sentido de la justicia, de lo bueno y de lo malo? Las personas que no creen en Dios, ¿de dónde sacan lo bueno y lo malo? Ellos dicen, no, nosotros toda la vida hemos sabido, pero ¿de dónde? No pueden explicarlo hasta el día de hoy. Pero un cristiano, ¿de dónde saca el sentido de la justicia, de lo bueno y de lo malo? De Dios. Dios nos dio ese sentido. Porque si una persona que dice que no existe Dios y dice, yo voy a definir lo que es bueno y lo que es malo, eso se transforma en algo arbitrario. Sin Dios no hay ningún parámetro establecido. Por eso Dios es el absoluto para determinar lo que es bueno y lo que es malo.
Y lo segundo, hermano, es que la ciencia es la explicación de todo, dicen las personas. La ciencia, hermano, le quiero aclarar, no es contraria a la palabra de Dios ni es contraria a Dios. Dios se la entregó al ser humano. Pero la ciencia no lo explica todo, lamentablemente. No es cierto que la ciencia da respuesta a todas nuestras preguntas, sino que solo es descriptiva. El profesor John Lennox, matemático y filósofo destacado británico, él es cristiano, él responde esta pregunta de la siguiente manera, acerca de la ciencia, si responde todas las preguntas. En una olla hay agua hirviendo. Usted tiene en una olla agua hirviendo. Y viene una persona y le pregunta, ¿por qué burbujea el agua? ¿Por qué está en ebullición el agua? Podemos responder de dos maneras. El fuego calienta las moléculas del agua, haciéndolas vibrar con cada vez más energía hasta que pasan del estado líquido al gaseoso. ¿Se acuerda usted algo del colegio? Esa es una respuesta científica. Pero también podemos responder, el agua está hirviendo porque me quiero tomar un café. ¿Por qué estamos nosotros los seres humanos en esta tierra? No lo responde la ciencia. La ciencia es limitada para explicarlo todo, principalmente si está fuera del plano material. Y le voy a dar otro ejemplo. Yo puedo decir que en el universo no existen las piedras blancas. Y para yo decir eso, tengo que tener conocimiento absoluto del universo para decir dicha afirmación. Yo debo conocer todo para decir, en ninguna parte encontré ninguna piedra blanca, por lo tanto no existen. Y la pregunta es, ¿los seres humanos tienen el conocimiento absoluto? Hermanos, los seres humanos conocemos un mínimo porcentaje de lo que es el mar, los océanos. Conocemos cerca del 30% o menos del universo. ¿Y usted cree que podemos decir cosas absolutas? Decir, esto no existe, esto existe. Lo mismo sucede cuando una persona afirma que Dios no existe. Por esta razón, le quiero dar un dato que ahora está sucediendo, hace unos años, que ya el término ateo se está dejando de usar. Porque la palabra ateo significa que no cree en Dios o Dios no existe, sin ateísmo, Dios, sin Dios, no existe Dios. Se usa menos entre los círculos académicos y científicos porque ahora se habla de agnosticismo, porque ellos reconocen que no tienen acceso a todo el conocimiento para decir que Dios no existe. Incluso los ateos más prominentes ahora ya no dicen, no, yo no soy ateo, soy agnóstico. Me declaro ignorante de saber de que si existe algo superior o no. O sea, podríamos decir que dieron un paso más hacia atrás. Y eso solamente lo hace Dios. Que aún en esas mentes se den cuenta de que está Dios. Y esto, hermano, esta información que le acabo de dar tiene que ver con la defensa de la fe, en lo que nosotros creemos. Y es solamente algo pequeño que yo saqué. Y como Dios nos dio, hermanos, un sentido de la justicia, que nos dio también un sentido de eternidad. Qué terrible sería, hermanos, vivir solamente esta vida y que esto se acabe y ya no haya nada más. No tiene sentido. Pero Dios nos dio un sentido de eternidad de estar por siempre con Él. Dios nos creó eternos porque ¿cuál fue el castigo que Dios les dio a Adán y Eva cuando ellos pecaron? La muerte. Eso quiere decir que ellos no iban a morir, pero al final no murieron inmediatamente, sino después. En un libro titulado Hechos acerca de las religiones, 3 teólogos prominentes declaran que no es exageración decir que la historia de la humanidad es la historia de la religión, de las personas que creen en Dios. Y a lo largo de la historia, hermanos, los seres humanos han estado mirando hacia el cielo buscando a Dios de distintas maneras. Y podemos ir unos bien, otros equivocados, otros para allá, para acá, pero finalmente todas las personas buscan algo superior de qué afirmarse. Le quiero llevar a la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11.
Eclesiastés, un libro de sabiduría de Dios que escribió Salomón. Eclesiastés 3:11. Dice así la palabra del Señor: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Qué puso Dios en el corazón de cada ser humano? Dios puso eternidad, trascendencia. ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Qué va a suceder conmigo una vez que muera? Y yo creo que se lo ha preguntado. ¿Dónde estarán mis familiares que ya partieron? Y tenemos una esperanza de decir, yo quiero encontrarme con ellos en algún momento. Y el ser humano busca una respuesta para la pregunta de su origen. ¿Dios nos creó, Dios nos hizo? ¿O de dónde salí yo? Y vemos en este versículo que a pesar de que el ser humano busca un origen, al mismo tiempo desea vivir en completa separación de Dios, en completa autonomía de Dios. Porque Él dice que Dios a todos los seres humanos les dio ese sentido de trascendencia, de la eternidad. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El ser humano hace lo que quiere al final. Y vamos a ver también en Romanos 1:21. Romanos 1:21. Aquí el apóstol Pablo habla a los hermanos y dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Dice que lo conocían, pero no lo quisieron honrar. ¿Ha escuchado usted, hermano, la frase que dice que aunque usted le dé a las personas que no creen en Dios todas las evidencias, aún así no van a querer creer? Porque se le ha preguntado, ¿qué se necesita? ¿Qué evidencia necesitas tú para creer en Dios? Y ellos dicen, necesito que se aparezca un rostro gigante en el cielo y me hable y diga, yo soy Dios. ¿Y qué pasaría si sucede? Ellos diría que estoy loco y no lo creería. Entonces, hermano, usted puede dar miles de evidencias científicas, de lógica y de mucho peso argumentativo, pero si ellos no quieren creer, no lo van a hacer. Y hermanos, ¿cuántas personas que fueron a la iglesia, se declararon cristianos, después dejaron los caminos de Dios y saben que Dios existe, pero viven lejos de Dios? Cientos de personas, miles de personas. Por eso dice que es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. Es una decisión finalmente de cada uno. Y cada uno de nosotros, hermanos, tiene que tomar una decisión. El primer paso es creer que Dios existe. Dice la Biblia que es imposible agradar a Dios sin fe. Ese es el primer paso para agradar a Dios. Y lo segundo es obedecer sus mandamientos. Y es ahí donde está el problema. Porque los mandamientos de Dios chocan con mis gustos, con mis deseos. Y ese es el problema. Las personas que declaran decir que Dios no existe, ¿qué significado le darán a la vida? Ellos, los eruditos, los filósofos que no creen en Dios, tratan de darle un significado a la vida humana, descartando a Dios. Uno de ellos, en 1950, llamado Albert Camus, un filósofo ateo, profesor de la universidad, él postuló que, dado su erudición, su entendimiento, la vida era absurda. Esta vida, la que vivimos nosotros, es absurda.
¿Y sabe lo que postuló? Que solo hay una pregunta filosófica seria que cada ser humano debería hacerse. Y es si tengo que seguir viviendo o no. Literalmente él dijo, cada persona debe tomar la decisión si se suicida o no. Eso dijo. Imagínese usted un profesor de universidad diciéndole eso a los estudiantes universitarios de 20 años aproximadamente. Que la vida tiene que ver con ese absurdo. Si Dios no existe, lo único que vale la pena preguntar es si vale la pena seguir viviendo, ¿no? Porque si no tiene sentido, ¿para qué vivimos? Pero todos queremos seguir viviendo por algo. Si nos enfermamos, vamos al médico y queremos seguir viviendo. Si nos sentimos mal, queremos sentirnos bien. El otro día acompañé a mi esposa al médico y había un anciano que yo creo que estaba, como dicen, le están siguiendo los gladiolos. Y fue al médico porque él quiere seguir viviendo. Pero ¿qué dirían aquellas personas que no tienen a Dios? No vale la pena seguir viviendo. ¿Para qué? No tiene sentido porque no hay nada después de esto, mejor acabo con mi vida. Y hermanos, ¿saben lo que hizo este pensamiento de decir no vale la pena vivir esta vida? Es absurda. Empujó a toda una generación hacia la total perversión y desenfreno sexual y moral. ¿Usted sabe lo que pasó después de los años 50? ¿Qué años vinieron? Obviamente, los años 60. ¿Usted sabe lo que pasó en los 60? Aparecieron todos los hippies. ¿Y qué hicieron los hippies? Se desbordaron. ¿Por qué? Porque hay que disfrutarla a toda costa. Hay que obtener el placer a como dé lugar. Y volvamos ahí a Eclesiastés 3, versículo 11, lo que nos dice esta palabra. Eclesiastés 3, versículo 11. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento propio. ¿Se da cuenta que hay un sentido de la vida que Dios creó? Y Él sembró la eternidad en el corazón humano. ¿Cómo creen que se sentían, o se sienten todavía los jóvenes que están en la droga y en todo eso? Se sienten vacíos, porque no hay un sentido real. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y hermano, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que nosotros como seres humanos estamos para algo mejor que eso? El ser humano tiene un potencial gigantesco de crear inventos y ciertas cosas para traer beneficio. Hermano, yo digo, ¿por qué todavía no se crea una mano que pueda reemplazar a quien ha perdido una extremidad? Porque hay pocos que investigan en eso y hay pocos recursos. Hermano, hasta el día de hoy, el ojo humano sigue siendo irreemplazable. Hasta el día de hoy no se conoce cómo funciona realmente el cerebro. Solamente saben cómo funcionan ciertas áreas. Dicen, funciona esta área, pero no saben cómo. Por lo tanto, ¿qué pasaría si todas las personas se dedicaran a hacer el bien en vez de buscar el placer y cosas que solamente lo llevan a la perdición? Estamos para mejores cosas, porque el Señor nos ha creado para eso. El deseo de Dios es que lleguemos a nuestro mejor momento en Él. Estar haciendo su voluntad, eso es lo mejor, hacer la voluntad de Dios. ¿Qué pasaría si todos los cristianos predicáramos el Evangelio? ¿Habría algún avivamiento? Pero no lo hacemos, porque estamos adormecidos en ciertas cosas. Y aquí, hermanos, preparé unas frases y espero que usted las pueda meditar. Porque si usted y yo creemos que Dios existe, es porque esto que les voy a decir es real. Si Dios existe, entonces todo fue creado por Él y para Él. La vida tiene un sentido. Si Dios existe,
entonces Dios demanda nuestra obediencia. No hay otra opción. O sea, una persona puede decir, sí, sí, yo creo que Dios existe, pero no. Si Dios existe, existe el cielo y el infierno. Si Dios existe, entonces Jesús es el Hijo enviado. No hay otra opción. De hecho, se ha sacado la conclusión de que si Jesús existió, Dios existe. Por eso los ateos se han empecinado en destruir la imagen de Jesús y decir que nunca existió, y eso ya quedó totalmente refutado. Y que incluso en los ambientes académicos, quien dice que Jesús no existió es mirado como ignorante. Si Dios existe, Jesús, ya lo dije, perdón, es el Hijo de Dios. Si Dios existe, existe el bien y el mal. Si Dios existe, la Biblia fue inspirada, preservada, traducida, predicada y enseñada hasta hoy por obra de Dios. Si Dios existe, existe el amor. Si Dios existe, existe la belleza. Si Dios existe, entonces la familia tiene un gran valor. Si Dios existe, la vida humana es muy valiosa. Si Dios existe, entonces tendré que dar cuenta. Ningún acto quedará impune, sea bueno o sea malo. Si Dios existe, deberíamos obedecerle. Y si Dios existe, entonces deberíamos tenerle miedo, temor a fallarle a Dios. Vamos a leer lo que dice Isaías 30, del 27 al 33. Isaías 30, del 27 al 33. Miren, el Señor viene muy lejos, desde muy lejos, ardiendo de enojo, rodeado de un humo espeso que sube. Sus labios están llenos de furia, sus palabras consumen como el fuego. Su ardiente aliento fluye como una inundación hasta el cuello de sus enemigos. Él zarandeará a las naciones soberbias para destrucción. Les pondrá el freno en la boca y las llevará a la ruina. Sin embargo, el pueblo de Dios entonará una canción de alegría, como los cantos de los festivales sagrados. Estarás lleno de alegría, como cuando un flautista dirige a un grupo de peregrinos a Jerusalén, el monte del Señor, a la roca de Israel. Y el Señor hará oír su majestuosa voz y demostrará su fuerza, la fuerza de su brazo poderoso. Descenderá con llamas consumidoras, con aguaceros, con tormentas eléctricas y con enormes granizos. Por orden del Señor, los asirios serán destrozados. Los herirá de muerte con su cetro real. Y cuando el Señor los golpee con su vara de castigo, su pueblo celebrará con arpas y panderetas. Él levantará su brazo poderoso y peleará contra los asirios. Tofet, el lugar de incineración, hace tiempo que está preparado para el rey asirio. La pira tiene un gran montón de leña. La encenderá el aliento del Señor como fuego de volcán. Esta profecía habla literalmente de que Dios va a traer una justicia final. Los enemigos de Dios van a ser derrotados. Satanás va a ser arrojado al fuego. ¿Y los hijos de Dios qué van a hacer? Vamos a celebrar. Usted no va a tener miedo. ¡Ay, viene Dios! No, todo lo contrario. Bien. Viene el Señor. Por eso usted se une al cántico y al deseo de Juan el Bautista que dice, de Juan, el discípulo en Apocalipsis, que dice, sí, ven Señor Jesús, ven. No, es que todavía tengo que hacer estas cosas. Señor, todavía no vengas. Tengo que terminar esto, tengo que terminar esto otro. Que venga el Señor.
poderoso. El gran imperio de Dios. Dios tiene verdadero imperio. ¿Ha escuchado usted esa palabra en la Biblia? Imperio. ¿Y sabe lo que significa el imperio? Este es un término jurídico, lo enseñan en la universidad a los que estudian Derecho. El imperio es lo que tienen todos los jueces de la República, que significa hacer ejecutar lo juzgado. Si yo declaro esto, se ejecuta, alguien lo tiene que hacer. Vienen los carabineros, los gendarmes, quien sea, pero lo hacen. Porque si yo soy juez y anoto una sentencia, le dejo en el papel, la persona se va a ir presa porque sí. No, pues tengo que tener imperio, o sea, que alguien me obedezca, ¿o no? No puedo decir, ya pues hagan su pega, y yo estoy sentado así, hagan lo que tenga que hacer. Ese es el imperio, ejecutar lo que yo ya determiné. Dios tiene el verdadero imperio. Él dice algo y se ejecuta de forma inmediata. No tiene que pedirle un favor a nadie. Por favor, ángeles, hagan su trabajo, por favor. ¿Está Dios así? Vamos a hacer un circular para los ángeles que no quieren hacer su pega. Él dice algo y sucede de forma inmediata. No como los jueces humanos que se les escapan los malos, ¿no? Y ya están fuera del país. Hay dos, uno en Perú y el otro está en Brasil ahí. Lo bueno es que allá lo agarraron, sigue haciendo escándalo, que lo dejen allá mejor. A Dios no se le va a escapar nadie. Porque dice la Biblia que Jesús en su reino encontró a alguien que no estaba vestido adecuadamente y le dijo, ¿tú qué haces aquí? Y él dice que no pudo decir ninguna palabra. ¿Usted cree que va a poder decirle, Señor, es que yo igual entré San Pedro me dejó entrar? Esas son fábulas. Dios, ¿qué dice Jesús? Yo no te conozco, así que para afuera. Pero Jesús ten misericordia, ya pasó el tiempo. Y nosotros aún tenemos el tiempo. Quisiera que viéramos el libro de Judas, uno de los libros pequeñitos que está casi al final de la Biblia, y muy ignorado por los cristianos. Tan ignorado que incluso no saben que existe. El libro de Judas, ¿a dónde? ¿A dónde la vieron? Ahí está, Judas. 1:25. Pongámosle 1 para que tenga un capítulo. Pero no tiene capítulos. Miren lo que dice el apóstol Judas. Que toda la gloria sea para Él. ¿Para quién? Para Dios. Quien es el único Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. En la Reina Valera, donde dice autoridad, lo traduce como imperio. Todo lo que Dios decide se hace. Nuestra vida, todo lo que a usted le pase o no le pase, hermano, es porque Dios así lo ha permitido y Él lo sabe. Él tiene todo el poder. Él tiene toda la majestad porque Él siempre ha existido. Y finalmente, hermanos, vamos a leer Colosenses 1, una palabra poderosa. Colosenses 1, 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe. En los lugares celestiales y en la tierra, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La vida tiene un sentido del Creador. Por lo tanto, esto es solamente una pincelada superficial para llegar a la conclusión de que Dios sí existe.
pero algunas personas desearían que no existiera por la vida que tienen. Y que usted, hermano, no sea de ellos, sino que vivamos de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Y este es un llamado para nosotros, para todos, para cada día tomar una decisión de servirle, porque si Dios existe, debemos vivir para Él. Le invito a cerrar sus ojos.